Mis hermanos, es una bendición saludar a cada uno de ustedes y dar la cordial bienvenida a todos los que están presentes. Para los que nos habían hecho falta por asunto de trabajo, les damos la cordial bienvenida y seamos todos hermanos bienvenidos. Quiero compartir con ustedes esta porción de la palabra del Señor. En Segunda de Crónicas vamos a meditar en esta porción bíblica. Para los que trajeron sus Biblias, mis hermanos, vamos a buscar esta porción en Segunda de Crónicas en su capítulo 33. Vamos a leer versículo 1 al versículo 5, hermanos, para poder meditar en la palabra del Señor. Dice de esta manera: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había hecho de delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba a divinos y encantadores, y excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Hermanos, hoy quiero compartir con ustedes este tema, el llamado a la conversión. Es el tema que quiero compartir con ustedes, el llamado a la conversión. Hermanos, tristemente se tienen conceptos sobre la conversión a veces muy supersticiosos, muy relativos. Se tiene conceptos de conversión muy religiosos, muy a veces culturales o muy familiares, pero a veces está lejos de lo que en realidad enfoca la Biblia. Y hermanos, nadie se hace cristiano porque estudió en un colegio cristiano. Nadie se hace cristiano porque estuvo en una escuela dominical. Nadie se hace cristiano porque sus padres son cristianos. Nadie se hace cristiano porque es hijo de un pastor. Nadie se hace cristiano porque va en algún centro educativo con carácter cristiano. Nada de eso lo hace al hombre hacerse cristiano. Y hermanos, a veces tenemos conceptos en cuanto a lo que es la experiencia de conversión, dando por certero que cierto hijo de pastor o diácono o líderes o hermano en la fe, porque nació en una familia cristiana, ya se es cristiano, y eso contradice la palabra del Señor. Tenemos que respetar y oír las opiniones o comentarios de todos los hombres, incluyendo el comentario de los propios cristianos. Pero si no concuerda con la bendita palabra de Dios, hay que rechazarlo, hay que evitarlo. Hay que decir no
a lo que no concuerda con la palabra de Dios. Y hoy la palabra de Dios quiere llamarnos la atención para enseñarnos un poco sobre el llamado a la conversión. Y noten lo que nos enfoca la palabra del Señor en el versículo 13, mis hermanos. Noten lo que leímos en el capítulo 33 de Segunda de Crónicas, pero en especial el 12:13. Notemos que dice: mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. ¿Qué pasó con este versículo? Lo que pasó es que dice la palabra del Señor que él empezó a gobernar de los 12 años. Y de los 12 años hasta en sus últimos años ya de adulto, él se convierte. Él entiende que es ser hombre de fe. Pero todos los años desde el inicio de su gobierno fue un tremendo pagano, un tremendo impío. Alguien que tuvo el privilegio de haber visto a su padre restaurar el templo, limpiar el templo, quitar los ídolos. Alguien que le fue enseñado lo que eran las tablas de la ley. Alguien que fue instruido de acuerdo al decálogo, de acuerdo a todo lo que se tiene en el Pentateuco. Su padre lo llevó como responsable para que aprendieran las cosas de Dios, pero él no le interesó. A él no le llamó la atención eso. Eso no iba con él. Empezó a gobernar a los 12 años y dice la palabra del Señor que hizo lo peor. Dice la palabra del Señor que empezó a hacer cosas que no agradan al Señor. Una gran lista de actitudes que no es reflejo de una auténtica conversión. Una gran lista de acciones que no agradaban a Dios Padre. Nosotros podemos enumerar todo lo malo que éste hizo y podemos darnos cuenta que él practicó la adivinación, la brujería, él practicó el encantamiento, él practicó el sacrificar a sus hijos delante de esos dioses paganos. Y hermanos, todo esto no era evidencia de conversión. Y a veces suponemos que nuestros hijos, solo porque lo traemos a la escuela dominical, ya son cristianos. Tenemos que tener mucho cuidado hasta el momento en que el hombre sea quebrantado, regenerado por la palabra de Dios y por la obra regeneradora del Espíritu Santo, para que entienda que ser perdonado es ser libre del pecado, es dejar el pecado, es no ofender a Dios, es dejar de pecar. Cuando suceda eso en la vida de cualquier hombre o mujer, es porque Dios da evidencia de que alguien ha sido regenerado. Por lo tanto, se ha convertido al Dios de los cielos. Pero tenemos que aprender, mis hermanos, sobre el llamado a la conversión, que es un llamado para que nosotros entendamos que de acuerdo al texto, en el abuso de la paciencia divina, porque todos los años que este hombre reflejó impiedad, reflejó todo lo que es desagradable delante de Dios. Hermanos, él vivió abusando de la paciencia divina, porque fue un muchacho que vio de su padre y no obedeció, vio de su madre y no obedeció. Lo llevaron para poder meditar en las leyes que son agradables delante de Dios, y a él no le interesó. Hermano, nadie se hace cristiano porque es hijo de pastor, o es hijo de diácono, o es hijo de líder. Nadie se hace cristiano por eso. Nadie se hace cristiano o porque lo trajeron al templo, o porque de alguna manera fue a estudiar en una universidad. Nada de eso hace que el hombre sea cristiano. Cuando la Biblia nos menciona que el llamado a la conversión, la primera verdad que nos enseña es que es un llamado en el abuso de la paciencia divina. Saca en evidencia que hay hombres por naturaleza que van a vivir en impiedad, ni aún teniendo las cosas de Dios muy cerca.
Qué tristeza, hermanos, cuando nosotros vemos que no hay evidencia de conversión. Porque la conversión es dejar el pecado. La conversión es ser redarguido, hermanos, por el poder de la palabra de Dios para ya no ofender a Dios. La conversión tiene que ver con ese nacimiento de vida espiritual a una vida nueva, para que nosotros entendamos que nada de lo que los hombres o las religiones inventan para llamarse cristianos supuestamente le hace al hombre ser cristiano. Y eso no es así. Notamos que este muchacho que revela la palabra del Señor, dice la palabra de Dios que de 12 años era Manasés, que tuvo padre cristiano de fe, que fue Ezequías. Y ni aunque este fue ejemplo con algunos altibajos, pero era ejemplar. Y este que llegó de 12 años a gobernar, abusó de la paciencia divina, abusó de la gracia de Dios, porque no entendía qué era la conversión. No entendía qué era lo que era el arrepentimiento, que era agradable delante de Dios. Cuando nosotros veamos esto en la vida de muchos supuestos cristianos que no dan evidencia de conversión, podemos recordar, hermanos, lo que pasó con Manasés. Lo que pasó, que este tuvo el privilegio de poder entender a temprana edad lo que era ser hombre de fe, pero no daba evidencia de hombre de fe. Y entonces, cuando él confiesa sus pecados, podemos nosotros entender que de manera natural él se condena a sí mismo, porque al fin reconoce que por naturaleza, humanamente, él estaba corrompido en sus delitos y pecados. Y fue humillado delante de Dios, se detestó como monstruo de impiedad y maldad, porque no entendía qué era la conversión. Cada uno de nosotros tenemos que tener cierta precaución cuando queremos describir a nuestros hijos si en realidad son cristianos o no, porque la palabra de Dios saca a luz tristemente la vergüenza de nuestros hijos o hijas si en realidad no reflejan evidencia auténtica de ser hombres regenerados. Pero notemos que Dios le permitió gobernar tantos años, Dios le permitió practicar tantas cosas. Tristemente, hermanos, los años pasaron hasta que Dios saca a luz que este no había nacido de nuevo, porque hasta cuando fue disciplinado, cuando Dios lo confrontó, cuando Dios le hizo ver que él había hecho lo peor de su vida, lo llevó cautivo, fue encarcelado, y de ahí él reconoció que en realidad él había abandonado al Dios de sus padres. Y como había abandonado al Dios de sus padres, él cae humillado delante de Dios, pidiendo perdón, pidiendo misericordia, pidiendo que Dios lo regenere, pidiendo que Dios lo cambie, que nada bueno podía hablar de su vida pasada porque era de vergüenza. Hermanos, si no hay evidencia de conversión, usted, aunque le llame a su hijo cristiano o pastorcito o diaconito, ¿sí? O un angelito que canta acá, si no hay evidencia de conversión, no ha nacido de nuevo, aunque esté participando en la estructura religiosa, porque eso no lo hace a nadie cristiano. Y esto es lo que sale acá a luz, al extremo de practicar abiertamente, invitar a todo el mundo de Judá, de Israel, que pudieran sacrificar a sus hijos a los dioses paganos. No cabe duda, hermanos, de que nada nuevo hay cuando ciertos grupos ocultos practican todavía estos sistemas de sacrificio hacia sus dioses, porque viene desde la antigüedad. Y dice la palabra de Dios que este Manasés hizo lo peor, hizo peor que las naciones que estaban alrededor, ni aun que creció en la familia de fe, en la familia de cristianos, en el sentir de que estos estaban esperando al Mesías en el futuro, y a él no le interesó nada de eso. Y sale en evidencia todas las maldades que hizo. Dios permitió que esto sucediera para enseñarnos a nosotros que
hay una etapa en que Dios permite que salga lo malvado de nuestro corazón para que saque a luz que debe de haber un momento especial, pero cuando en realidad la misericordia de Dios llega es para que nosotros entendamos que el llamado a la conversión sí es un llamado en el abuso de la paciencia divina. Hay un momento también de cambio de vida cuando hay un auténtico arrepentimiento. Hay un momento de cambio de vida cuando hay una confesión auténtica, un arrepentimiento auténtico. Tenemos que tener cuidado con la religiosidad, se llame evangélico, se llame como se llame. Si en la vida de sus hijos, sus nietos, no aman a Dios, no aman la palabra de Dios, no les mueve el corazón para estar de rodillas ante Dios, ante su palabra, para poder escudriñar la palabra de Dios en sus corazones y alimentarse de ella. Hermanos, por favor, no estén describiendo a sus hijos como angelitos, porque lo más probable es que son tremendos paganos, que no conocen los niveles de maldad que hay y brotan en sus corazones en su momento de soledad o cuando están con sus amigos. Evitemos esto, porque Dios va a sacar a luz lo negro del corazón del hombre. Desde el momento de su conversión, en ese momento él tuvo un nuevo carácter, anduvo en una novedad de vida nueva. ¿Quién sabe cuántas torturas? ¿Quién sabe, mis hermanos, de acuerdo a la palabra del Señor? ¿Quién sabe cuánta vergüenza, cuánto miedo, cuánto terror le dio a él de practicar tantas cosas que no fueron agradables delante de Dios? Imagínese cómo sintió la conciencia cuando llegó a entender qué era la fe, practicar abiertamente, inducir al pueblo a pecar, que entreguen a sus niños a los dioses por fuego, a sus recién nacidos. Cuánta tortura de su alma él sintió al entender quién era Dios. La conversión es un llamado a santidad. El arrepentimiento es un cambio de vida, dejar de hacer lo que ofende a Dios. Y hermanos, vemos que esto es lo que sucede con Manasés. Para comprender que el llamado a la conversión es un llamado en el abuso de la paciencia divina, porque él, ni aunque nació con todo lo que es el mundo religioso, pero no daba evidencia de conversión hasta que Dios lo quebranta, hasta que Dios le toca su corazón, hasta que Dios le hace ver que él ha cometido actos terroríficos delante de Dios. Y cuando él reacciona a eso, él se convierte. Es posible que algunos de acá no estén convertidos. Tal vez solo son simpatizantes del evangelio y ni siquiera se ponen la mano en la conciencia, que cuando pecan sienten que siguen igual. Esa es evidencia que no han nacido de nuevo, porque alguien que ha nacido de nuevo sabe que cuando algo hace mal dentro de su corazón le está acusando. Lo que hiciste no está bien delante de Dios, lo que hiciste no agrada a Dios, lo que hiciste no es voluntad de Dios, no es agradable delante de Dios. Ponete a cuentas con Dios, decirle que te ayude, que te levante, que te restaure, decirle que en realidad le has ofendido. Son evidencias que Dios está tratando con él o con ella, porque es hijo, porque es hija auténtico. Cuando no, se parecen a este muchacho, a Manasés, que peca y peca y peca y peca, y seguía igual. Pasaron los años y años hasta que Dios lo confrontó, saca a luz todo la sinvergüenza, tristemente, hermanos, que él había cometido abiertamente y públicamente ante toda la sociedad, ante Judá y ante Israel. Y él cae humillado delante de Dios. Saben, hermanos, me llama mucho la atención lo que Dios hace con Manasés, porque después de que él peca por tantos años, que Dios lo alcance en su misericordia y su gracia, dice la palabra de Dios que Manasés empieza a quitar los baales, empieza a quitar los centros de adivinación, empieza a quitar el mundo de la brujería, empieza a restaurar las cosas agradables delante de Dios, empieza a hacer cosas que en realidad tenía que hacer desde antes, pero que él no los entendía.
Es evidencia de cómo Dios obra en la vida de los auténticos regenerados. Y esto es lo que tenemos que entender, que el llamado a la conversión es un llamado en el abuso de la paciencia divina, porque todos hemos pasado en cierto momento esa experiencia cuando todavía no habíamos nacido espiritualmente, cuando todavía no habíamos entendido qué es el arrepentimiento. Porque de acuerdo al pasaje bíblico, Manasés creció en una familia de fe, creció con las tablas de la ley, con las leyes que Dios le dio a Moisés. Creció en el ámbito religioso. Este Manasés tuvo ejemplo de su padre Ezequías, pero de 12 años empezó a gobernar y pasaron los años y se especializó en la maldad, se especializó en lo más terrible delante de Dios. ¿Cuántos años pasaron sin ser un auténtico hombre de fe? Hasta que Dios saca a luz el momento de conversión. Por eso, hermanos, tenga cuidado con sus hijos. Las maestras tienen que tener cuidado con sus alumnos. No le llame hermanito, hermanita solo porque el muchachito ya levantó la mano. No. Hasta que llegue el momento que de verdad salga a luz si hay cambios en su vida. Si en realidad es redarguido por la palabra de Dios cuando se equivoca, cuando comete errores. Si en realidad Dios está tratando con su vida. Maestros de escuela dominical, líderes, tengan cuidado. Padres, tengan cuidado. Porque si no hay una regeneración, si no llega el mensaje de arrepentimiento en sus corazones, hermanos, si no hay un cambio de vida, es posible que nuestros hijos solo sean religiosos. Y pidámosle a Dios que su misericordia los alcance para que nosotros nos demos cuenta qué realmente está pasando en la vida de nuestros hijos. Porque a veces somos tentados en poner en cristal a nuestros hijos. Y tenemos que tener cuidado, hermanos, porque la conversión es cambio de vida. La conversión es regeneración, cambio de pensamientos y actitudes, cambio de sentimientos. Si usted ve en el corazón de su hijo o hija o nieto que no le apasiona la palabra, que no tiene una relación con Dios a través de la oración y la meditación en la palabra de Dios, deje de estar mofándose de su hijo, de su nieto, porque tristemente es un tremendo impío. Hasta el día que nazca de nuevo, entendiendo que es el arrepentimiento y vaya a haber evidencia de cambio en su vida, usted puede arrodillarse y darle gloria a Dios que Dios lo ha alcanzado en su gracia. Porque puede llegar ese momento, así como le pasó a Manasés, muchos años al desperdicio. Pero llegó el momento, después de años y años en hacer maldad, Dios lo trata, Dios lo corrige, para que él se pueda dar cuenta que había ofendido al Dios de sus padres y se convierte de corazón, le pide perdón. Él empieza a transformar lo que era agradable delante de Dios. Entendió que él era llamado a santidad, no a practicar lo que no es agradable delante de Dios. Pero tuvo mucho tiempo en abusar de la paciencia divina. El llamado a la conversión es un llamado en el abuso de la paciencia divina. Si es un abuso de la paciencia divina, todos pasamos esa etapa. Unos de un grado, otros de otro grado. Unos de una forma, otros de otra forma. Pero por naturaleza nos recuerda la Biblia que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia nos recuerda desde que nacemos, desde que somos engendrados en el vientre de nuestra madre, en pecado fuimos concebidos. No hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno. Por eso es que necesitamos de conversión, de regeneración, de arrepentimiento. Y es lo que acá se da en la gracia de Dios en la vida de Manasés, que después de años de maldad se rinde a los pies de Cristo. Llega arrepentido a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que notemos estas interrogantes que hay acá. ¿Y quién puede reclamar que el camino al cielo está bloqueado cuando ve que entra un pecador como este? Podrá de haber el hombre humanamente decir: pastor, pero yo no pequé mucho como Manasés. Es que Manasés mucho fue su pecado.
Hermano, no importa si mató 1 millón o 5 millones o un ser humano. Si el hombre llega arrepentido a los pies de Cristo, Dios lo perdona. ¿Mató 20 millones o mató un ser humano? Máxime con las leyes liberales que vienen ahora en practicar el aborto. El asesinato que lo ven tan común los países desarrollados. La práctica que inducen a nuestros adolescentes y jóvenes. Hermanos, tristemente la sociedad está en su inmundicia. Las leyes están corrompidas. Los políticos están corrompidos. Las religiones están corrompidas. Nuestros hijos por naturaleza están corrompidos hasta que lleguen a los pies de Cristo, hasta que sean perdonados, regenerados, hasta que conozcan quién es el autor de sus vidas, hasta que conozcan quién es Jesús de Nazaret, hasta que conozcan quién es aquel que puede perdonar pecados, hasta que se rindan a los pies de Cristo. Hasta en ese momento nosotros le podemos decir al Señor: Señor, gracias porque alcanzaste a mi hijo, a mi nieto, al vecino, a mi amigo. Gracias, Señor, porque tú sigues hablando en el corazón de los pecadores. Porque el llamado a la conversión es un llamado en abuso de la paciencia divina. Porque todos pasamos esas etapas en ciertas formas y en ciertos niveles, unos más que otros, pero por naturaleza todos nos hemos corrompido. Y lo que marca la diferencia es llegar a los pies de Cristo, regenerado, arrepentido, convertido, transformado. Y Manasés da esta evidencia de conversión. Y en las manos de él quedó todo el sistema político y religioso, pero él se corrompió por los dos lados. Y quiero terminar. Por favor, quiero que noten el versículo 23. Segunda de Crónicas 33, 23. Por favor, noten lo que dice Segunda de Crónicas. Dice 3:23, dice: pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre. Antes bien aumentó el pecado. Hermanos, cuando nosotros empezamos a leer estos versículos, aparece alguien más después de que Dios le corta la vida a Manasés. Entra a gobernar su hijo. Y saben, hermanos, que este hijo que entra a gobernar de 20 y algo de años, tristemente, hermanos, ni se acordó de su abuelo, de Ezequías, ni se acordó de la enseñanza de Manasés su padre. Dice que este otro que entró a gobernar se corrompió, fue el campeón de maldad, de maldades. Nunca quiso nada de Dios. Y mis hermanos, cuando nosotros vemos sobre el llamado a la conversión, que es un llamado en la rebelión humana, muchos no se van a convertir. Muchos se van a gozar y se van a deleitar en todo lo que es maldad contra de Dios. Muchos se van a especializar para ir contra de Dios. Muchos van a estar planificando todo tipo de pensamientos malvados contra de Dios. Muchos van a estar levantando leyes malvadas contra de Dios. Muchos van a estar creyendo cosas malvadas contra de Dios. Muchos van a actuar de acuerdo a las actitudes de este otro gobernante, que tristemente, hermanos, solo nos recuerda que lo que hubo en el corazón de este hijo de Manasés fue rebelión tras rebelión, rebelión tras rebelión, y creció en el ámbito religioso, creció en el ámbito de la política para aprender a ser morales y éticos, por lo menos, pero no le interesó ni la moral, ni la ética, ni lo religioso, ni mucho menos convertirse al Dios de sus padres. Por eso, hermanos, tenemos que orar mucho por nuestra congregación, mucho por nuestros hijos, mucho por nuestros nietos.
Porque es posible que algunos de ellos no han nacido de nuevo. Y es posible que además de algunos de ellos, campeones en maldad, como este otro, vayan a morir y vayan a ser condenados eternamente. Porque este nunca se arrepintió. Este nunca fue alcanzado por la gracia de Dios, porque él nunca quiso oír la palabra de Dios. ¿Dónde están nuestros hijos y nuestros nietos? ¿De verdad aman la palabra de Dios? ¿Oyen la palabra de Dios? ¿Les cautiva la palabra de Dios para pedirle a Dios perdón? ¿Dónde hay que ajustar para que Dios sea glorificado en sus vidas y que Dios los levante, los restaure? ¿O no les interesa nada de eso? ¿O son campeones en maldad igual que este otro que empezó a gobernar? Hermanos, cuando nosotros podemos ver a este otro gobernante llamado Amón, este Amón es el reflejo de aquellos que están dentro de una iglesia y no se van a convertir. Es el reflejo de aquellos que están en una familia cristiana y no se van a convertir. Es el reflejo de aquellos que ni aunque estudiaron en una universidad cristiana pero no se van a convertir. Es reflejo de aquellos que fueron a un colegio cristiano pero tampoco se van a convertir. Es reflejo de aquellos quienes les trajeron en la escuela dominical desde chiquitos pero nunca se van a convertir. Este es el reflejo de Amón. ¿Hay algún Amón en su casa? Es posible. ¿Ya vio qué hacen sus hijos, sus nietos? Estamos en el nivel de vida humanista que cuidado si lastiman a tu hijo, que no le digan nada malo, porque él es bueno. Cuidado que el mundo de la psicología, pedagogía, el humanismo es tan fuerte que nos han influenciado que nuestros hijos son de cristal, que nuestros hijos son tan buenos, mientras que la Biblia dice tu hijo es malvado. ¿Ya llegó al arrepentimiento? Si todavía no, usted ve que no, acérquesele, háblele, porque si no se va a condenar igual que Amón. Le ganó a su padre Manasés, por lo menos este se convirtió, hizo tanta maldad pero se convirtió. No digamos de la enseñanza de su abuelo Ezequías, nunca le interesó, se especializó en la maldad. Cuando usted forma a sus hijos creyendo que las universidades son los que lo forman, creyendo que la sociedad es la que lo forma, creyendo que el mundo científico es el que lo forma, se equivocó. El que forma a nuestros hijos se llama Jesucristo. Amén, hermanos. El que forma a nuestros hijos se llama Jesús de Nazaret. El que forma a nuestros hijos con el poder de su palabra se llama Espíritu Santo, porque Él es el que empieza la obra de regeneración en la vida de nuestros hijos. Un Manasés que pecó mucho, pero que se arrepintió. Un Amón que pecó mucho, se especializó mucho para maldad y nunca se arrepintió. Y es posible que esté cantando. Es posible que esté enseñando. Es posible que esté predicando. Si no hay regeneración, si no hay arrepentimiento, si no hay cambio de vida, se va a condenar y se va a ir al fuego eterno. Pastores que levantó su mano y se bautizó, aunque haya levantado su mano y aunque lo hayan bautizado 3, 5 veces. Porque si no hay evidencia de arrepentimiento, no
ha nacido de nuevo. Así lo dice la Escritura, tal y como lo dice la Biblia. El que no ha nacido de nuevo no puede ver el reino de Dios, porque hay evidencia. No somos perfectos. Si busca los míos, ha de encontrar más de algunas. Si busco los suyos, también los hay. Pero se va a ver que hay algo ahí que nos detiene en no hacer maldad, porque el poder de su palabra ya está en nosotros. El poder de la obra del Espíritu Santo ya está, nos detiene. Hermanos, hoy la palabra del Señor nos ha enseñado sobre el llamado a la conversión. Y nos ha enseñado dos grandes verdades, que es un llamado en el abuso de la paciencia divina, que todos lo hemos hecho, porque la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Solo que unos se especializaron más que otros. Pero también nos ha enseñado que es un llamado en la rebelión humana, que otros, ni por más que vean la gracia de Dios ahí, la misericordia de Dios, se van a especializar en levantar más maldades. Pero en medio de esa tormenta de acciones humanas está la luz de esperanza, está el mensaje del Evangelio, está lo que Dios quiere hacer en tu vida, y que más de algunos Dios los va a alcanzar a través de la fe en Cristo y el arrepentimiento. ¿Oramos por eso, hermanos? Si oramos por eso, es asunto de conciencia. Si usted está convertido, ha sido regenerado, ya se arrepintió de sus pecados, tranquilo. Aquí no le estoy metiendo miedo, no, tranquilo. Si usted siente que sí, ha sido ya regenerado, ahí está tratando Dios con su vida. Cuando se equivoca es porque Dios sí está en su vida. Ahora, si no, cuidado, hermanos, porque puede ser un Manasés cuando no era convertido, y puede ser un Amón que va a ser campeón en maldad. Y si no reacciona en el tiempo de la gracia de Dios, lo más que puede hacer Dios, miren que este de 22, 20 y algo de años empezó a gobernar, y a corta edad le cortó la vida. Pastores, que fue injusto Dios, a su papá le dejó más años pecar, ¿y por qué a él no? Pues si solo unos 10 años, y su papá le dejó más. Es que Dios es omnisciente. Él ya sabe, ni por más que le hubiera dejado otros 50, 70 años, él no se hubiera arrepentido, no hubiera querido. Justamente le quitó la vida a condenación. Mis hermanos, el llamado a la conversión. Una pequeña reflexión. ¿Ya fue regenerado? ¿Ya entendió qué es el arrepentimiento? Si cree que todavía no, hoy es tiempo para que usted escuche el llamado a la conversión. ¿Hay alguien en esta preciosa mañana que gusta decirle a Jesús: perdóname, Jesús, yo no he nacido de nuevo, yo no siento nada cuando peco, te ofendo? Esa es evidencia que no ha nacido de nuevo. Yo quiero orar por usted. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien, hermanos? O alguien que gusta reconciliar con el Señor. A lo mejor sí ya está regenerado, ya ha sido perdonado, pero se ha equivocado y necesita reconciliarse con Dios. Yo quiero orar por usted. ¿Hay alguien? ¿No hay nadie? ¿Algún joven, adolescente, algún adulto? Si no lo hay,
Inclinen tu rostro y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Que la gloria y la honra sea para ti. Hoy nos has enseñado sobre el llamado a la conversión. Y nos ha enseñado que es un llamado en el abuso de la paciencia divina. Todos pasamos esa etapa, unos más que otros. Pero ahí llega la luz de esperanza. Ahí llega el mensaje del evangelio para quebrantarnos y arrepentirnos. Y gloria para ti, mi Señor, cuando los hombres se rindan a tus pies. Pero también es un llamado en la rebelión humana, que muchos, ni por más que escuchen 10,000, 50,000 o 1,000,000 de sermones o enseñanzas, no se van a convertir. Por favor, mi Jesús, te ruego por ellos. Ten misericordia de la humanidad que está sin dirección, sin esperanza, sin rumbo. Alcánzalos en tu gracia, en tu misericordia. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias por lo que nos ha enseñado sobre el llamado a la conversión. Que la gloria y la honra sea para ti. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.